Así que es súper bueno ver que los jóvenes latinoamericanos creen en la democratización del conocimiento, están plenamente comprometidos con el acceso abierto y a la información científica. Así, yo quería aprovechar esta oportunidad para agradecer a las y los miembros del jurado por evaluar minuciosamente los ensayos postulados y a seleccionar a los ganadores. Por último, me gustaría felicitar a los ganadores y ganadoras por la posición de liderazgo en el mundo del acceso abierto. Nosotros en la UNESCO esperamos que recorran el camino y sigan apoyando nuestro empeño de hacer que el conocimiento sea libre para todos y democratizar los procesos de transacción del conocimiento. So, felicidades una vez más a todos y todas y gracias por esta colaboración. Muchas gracias, doctora Marielsa, y muchas gracias al apoyo de UNESCO, que sin el apoyo de UNESCO este concurso no habría sido posible. Ahora, como representante también de otra organización que parte de los que hicieron posible este concurso, pues tenemos a la doctora Karina Batiani, secretaria ejecutiva de Claxo, quien también nos acompaña el día de hoy. Adelante, doctora. Muchas gracias, Ariana, y es un gusto saludarles a todos, a todas, y por supuesto felicitar muy especialmente a los y las ganadoras de este concurso. Quiero saludar, bueno, especialmente a Ariana Becerril de Redalic Amelica y a Eduardo Aguado de Redalic Amelica también, a Marielsa Oliveira, quien acabamos de escuchar, de UNESCO, a Lorena Piloni de la UNAM y, como ya dije, por supuesto a ganadores y ganadoras de este concurso. Para Claxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es un honor y un privilegio acompañar a la UNESCO y a Redalic y Amelica en la organización y en la implementación de este primer concurso latinoamericano de ensayos sobre acceso abierto al conocimiento, con el tema de la Semana Internacional del Acceso Abierto 2020, abrir con propósito, emprender acciones para construir equidad e inclusión estructurales. Quiero especialmente agradecer además el trabajo de Dominique Babini, que nos acompaña en esta reunión, quien es, como todos y todas saben, bueno, para nosotros nuestra maestra, nuestra asesora y nuestra impulsora pionera en la temática de acceso abierto, y quiero reconocer especialmente su trabajo en el marco de Claxo, pero en el marco de toda la comunidad internacional que está, digamos, convirtiendo el acceso abierto en una de las banderas más importantes hoy en el campo del conocimiento científico y su difusión. Así que, Dominique, va nuevamente mi agradecimiento y reconocimiento a tu tarea. Desde Claxo queremos destacar en el marco de este concurso la importancia de que el concurso se haya dirigido a jóvenes investigadoras y jóvenes investigadores, estudiantes de grado, de posgrado, porque necesitamos interesar e involucrar a las nuevas generaciones en la defensa y en la sostenibilidad del conocimiento como un bien público, como un bien común, y en la gestión del acceso abierto también como un bien común, sin ningún tipo de intermediación comercial. Esta es una bandera desde siempre para Claxo, en la que no estamos dispuestos a realizar renuncias, muy por el contrario, es una bandera que estamos dispuestos a seguir sosteniendo y profundizando en las distintas acciones que realizamos. Justamente en torno a esas acciones quiero destacar que Claxo ha promovido la creación del grupo de trabajo sobre conocimiento abierto como bien común, grupo que hoy integran 26 investigadores e investigadoras de 10 países de la región iberoamericana, con la coordinación, por supuesto, de Ariana Becerril, que está organizando hoy esta actividad, y de Saray Córdoba de Costa Rica. Además, quiero destacar, ya que se mencionaban los repositorios en la intervención de la doctora Oliveira,
justamente nuestro repositorio, nuestra librería y biblioteca virtual en completo acceso abierto, que es una de las más grandes, no solamente en América Latina y el Caribe, sino a nivel mundial. Y que el volumen de consultas y descargas nos sorprende, aún a quienes formamos parte de Claxo y conocemos el valor de este instrumento. Solo para compartir con ustedes una cifra del 2020, tuvimos más de 100 millones de consultas en este repositorio, librería, biblioteca, como la llamamos nosotros, y más de 25 millones de descargas, como dije, en acceso abierto, todos los materiales que están allí. Y esos son números del año pasado, 2020. Además, como también hemos hecho en el pasado, estamos ya planificando actividades centrales, por supuesto en colaboración con Redalic, con Amelica y con UNESCO, para nuestra próxima conferencia Claxo 2022, que tendrá lugar en el mes de junio del próximo año, del 2022, en la UNAM, en la sede de la UNAM en México. Vamos a estar en los próximos días trabajando en conjunto con la UNESCO, con Redalic, con Amelica, para organizar foros, coloquios centrales en esta conferencia, porque este tema será uno de los ejes estratégicos de nuestra próxima conferencia de Ciencias Sociales y Humanidades. También en términos de las acciones quiero destacar el papel de Claxo en la creación y en la coordinación del foro latinoamericano de evaluación científica, FOLEC, de ahí viene que me trabuqué en las palabras. El FOLEC, que lo hemos creado hace ya más de un año en México, y en el cual estamos impulsando una evaluación científica donde justamente el acceso abierto y la ciencia abierta son uno de los principios orientadores. En este sentido, agradezco allí el trabajo de Pablo Bomaro, coordinador de investigación de Claxo, quien lleva junto a Laura Robelli esta iniciativa adelante, y invito cordialmente a todos, todas quienes resultaron premiados en esta instancia a sumarse activamente a las discusiones y a participar en el marco del FOLEC, que tiene ya más de 4 productos concretos de discusión para intentar no solamente conocer, diagnosticar, sino transformar la evaluación científica en nuestra región y en el mundo. Va también nuestro agradecimiento especial a UNESCO por los premios y también a los 19 miembros del grupo de trabajo y especialistas que han aceptado formar parte del comité evaluador de este concurso, donde se presentaron casi 70 trabajos, 68, de 13 países, resultando premiados los ensayos que se van a presentar ahora a continuación y que muchos de sus autores, autoras, están aquí conectados. También quisiéramos destacar la oportunidad de este concurso en los tiempos de pandemia del COVID-19, donde quedaron más que nunca expuestas las desigualdades existentes en el acceso al conocimiento y a los recursos necesarios para enfrentar la pandemia. Quienes organizamos este concurso, UNESCO, Redalic, Amelica y Claxo, hemos lanzado todas iniciativas concretas para facilitar el acceso al conocimiento necesario más que nunca en tiempos de COVID. En el caso de Claxo, concretamente quiero resaltar la creación del Observatorio Social Pensar la Pandemia, donde nos propusimos poner al servicio de la comunidad científica y de la sociedad en general un conjunto hoy de más de 400 textos, producciones audiovisuales, distintos tipos de divulgación del conocimiento, que reflexionan justamente sobre las dimensiones y los efectos sociales de esta pandemia y sobre las nuevas formas de la desigualdad en nuestro continente, que como ya sabemos es el más desigual de todos.
Por último, una vez más, nuestras felicitaciones a las y los jóvenes ganadores del concurso, cuyos ensayos van a ser publicados en un libro patrocinado por UNESCO, por Redalic, Amelica, por la UAM y por Claxo, y se difundirá, por supuesto, en acceso abierto, como no podía ser de otra manera. Vaya entonces mi saludo y mi reconocimiento, y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, doctora Batiani, muchas gracias por acompañarnos. Me sumo al reconocimiento a la doctora Dominique Bavini, sin ella esto tampoco habría sido posible. También es nuestra maestra y nuestra compañera de camino en Redalic. Muchas gracias, Dominique. Gracias a Pablo por también el trabajo permanente de todo el equipo que hizo posible el concurso. Muchas gracias a Claxo. Ahora quisiera invitar a la maestra Lorena Piloni en representación al comité evaluador que llevó a cabo todo el proceso de selección de ganadores, profesora de la UNAM. Adelante, maestra Piloni, por favor. Muchas gracias, Ariana. Primero que nada, un saludo y un agradecimiento muy especial a las instituciones organizadoras, Claxo, Amelica, Redalic, UNESCO, representadas hoy con los panelistas como la doctora Oliveira, la doctora Batiani, la doctora Becerril, el doctor Aguado, y realmente felicitar a los organizadores por esta iniciativa que era tan necesaria y que muestra justo lo que acaba de comentar la doctora Oliveira, que los jóvenes digamos, de pregrado y de posgrado, los jóvenes investigadores en formación, están al tanto y están interesados en el acceso abierto, en los retos, en los problemas, y van desarrollando una perspectiva crítica que es muy necesaria en las discusiones y en los procesos que tenemos actualmente. Yo, bueno, me toca un poco hablar de algo que creo que a los ganadores les puede interesar bastante, porque es un poco el tras bambalinas del proceso por medio del cual ustedes y sus trabajos llegaron a esta etapa, ¿no? Entonces, lo que les puedo comentar es que, bueno, el comité evaluador, como ya se mencionó, está conformado por 19 personas de distintos países de América Latina, todos con cierta trayectoria, una larga trayectoria en muchos casos en la investigación y digamos, en la docencia, en la edición, del área también de bibliotecología, y todos vinculados justamente a la producción teórica y a la producción y generación de iniciativas y de colaboración regional por el acceso abierto. Entonces, nos tocó a todos, digamos, emprender esta tarea. Puedo hablar en general como de las fases. Lo primero que hicimos, bueno, fue algunas reuniones y los organizadores desarrollaron un esquema de trabajo para repartirnos los ensayos, hacer una primera valoración y una ponderación en esta revisión con ciertos criterios muy bien definidos. Fueron, digamos, pasó esto por una valoración respecto al cumplimiento, sí, de las características y los requisitos específicos de la convocatoria, pero también de cuestiones puntuales como los objetivos, la solidez en el análisis, la consistencia en la argumentación, la estructura. Hubo una revisión muy rigurosa que empezó siendo una ponderación cuantitativa, pero hubo también una valoración colegiada, ¿no? Y muy revisada en conjunto, cualitativa y de fondo. Una virtud, creo, también del proceso es que se priorizó mucho el rigor, la calidad, lo novedoso y lo propositivo en los ensayos y en los análisis, y se nos dejó muy claro a todo el comité que no era como forzoso sacar a fuerzas, valga la redundancia, sacar un ganador en todas las categorías y en todos los lugares, porque lo importante era pues asegurarnos de que hubiera esta calidad y esta, digamos, excelencia pues en los trabajos, y creo que eso se consigue bastante, y de esa manera tenemos a este grupo en donde de ganadores con unos trabajos interesantes, propositivos, que valdrá la pena justamente verlos circular en este libro que va a aparecer próximamente. Entonces, pues muchas felicidades a todos, un reconocimiento por su esfuerzo, ¿no? Y por su, digamos, gran disposición a desarrollar sus propuestas. Muchas gracias, Lorena, y muchas gracias por participar en este comité que fue realmente muy activo. Agradecemos mucho este trabajo por parte del comité. Ahora quisiera compartirles en unos minutitos rápidamente
algunos datos sobre, antes de pasar a conocer ya a los ganadores, algunos datos sobre el concurso. Como la mayoría sabe, este concurso se hizo como parte de las actividades de la Semana de Acceso Abierto 2020, con el lema Abrir con propósito, emprender acciones para construir equidad e inclusión estructurales. Tuvo 6 categorías: los estudiantes, los académicos y el acceso abierto a la información en las universidades, la ciencia pública o privada, reflexiones hacia la equidad y participación, el impacto del acceso abierto durante la emergencia sanitaria del COVID-19, políticas de acceso abierto en las universidades, acceso a la información de grupos vulnerables. Esas fueron las categorías. Los resultados, un poco ya lo comentaba la doctora Batiani: 68 trabajos recibidos de 13 países, 56% de ellos de estudiantes de licenciatura o pregrado, 44% estudiantes de posgrado o jóvenes investigadores que recién incursionan dentro de la investigación en diversas universidades. El comité evaluador tuvo 19 integrantes de 9 países. Ahí lo podemos ver en la pantalla o en la página que vamos a compartir también el link para quien no haya accedido a la página de los resultados. Tuvimos 12 ganadores que nos honran también con su presencia el día de hoy, de 7 países. La mitad de ellos estudiantes de pregrado, lo cual nos da mucho gusto llevar la discusión a los estudiantes realmente de pregrado, que nos unamos en esta conversación sobre estos temas tan importantes. 3 estudiantes de maestría, 3 de doctorado. Sabemos que hay premios por categoría que están también patrocinados por UNESCO, entonces estamos también en ese proceso de hacerles llegar a cada uno de los ganadores su premio económico. Esperemos ya en los próximos días esto pueda ser realidad. Y recordemos que los ensayos ganadores serán publicados. De hecho, ya estamos en las fases de revisión de estilo, de maquetación de los ensayos ganadores, porque serán publicados en un libro. Esperamos tenerlo listo para el mes de octubre, que coincide con el Congreso Internacional de Editores Redalic. Ya los estaremos invitando también al lanzamiento de este libro, que por supuesto también está en acceso abierto. Pues sin más preámbulo, creo que podemos pasar a escuchar a los ganadores y a sus trabajos, que la verdad vamos a ver cosas muy, muy interesantes. Por motivos de internet, hicimos una recopilación de sus participaciones previamente en un video, y después esperemos tener un par de minutitos para tener algunas... Es horrible. creo que hay un micrófono por ahí abierto. Para tener algunas preguntas, ¿ok? Entonces, bueno, pasamos a ver los trabajos de los ganadores. Muchas gracias. Creo que tu micrófono está cerrado, Eli. Eli, tu micrófono está cerrado. Eso es. Conoce a los ganadores del concurso latinoamericano de ensayo sobre acceso abierto 2020. Abrir con propósito. Emprender acciones para construir equidad e inclusión estructurales. Los estudiantes, los académicos y el acceso abierto. Primer lugar, Marcela Torres Heredia. Les saludo cordialmente, mi nombre es Marcela Torres Heredia, soy de Colombia y actualmente me encuentro cursando mi doctorado en Antropología Social y Cultural en la Universidad de Viena. El título del ensayo que presenté al concurso es De las ausencias a las ecologías de los saberes, el caso del sistema de comunicación científica. Este escrito es el resultado de mi trabajo de máster cursado en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Burgenland, Austria, en el cual realizo un ejercicio comparativo entre las estrategias de acceso abierto desde Austria en un contexto europeo y las iniciativas que se han venido fortaleciendo en el contexto de América Latina y el Caribe. Parte de este ejercicio analítico derivó en este ensayo. Este, a su vez, se divide en 2 etapas. En la primera me concentro en analizar los mecanismos mediante
un cierto sistema de comunicación científica que es favorable a editores comerciales, que se basa en unas ciertas métricas basadas en citaciones, las cuales son concentradas en ciertas plataformas, reproduce las ausencias y las desigualdades epistemológicas mediante mecanismos jerárquicos y coloniales del saber. Para realizar este análisis me concentro en 5 categorías planteadas por el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos y que las ha enmarcado en lo que él denomina la sociología de las ausencias. Estas categorías son 5 formas diferentes de monoculturas, las cuales son analizadas acordes a estos mecanismos de estas estructuras de comunicación científica comercial. Aunque las monoculturas tienen una pretensión de abarcarlo todo, de universalizarse, pues no lo logran. Siempre hay estrategias que responden, que generan alternativas. Y esto es justamente lo que abordo en la segunda parte del ensayo. A esto también me refiero a Buenaventura de Sousa Santos, mediante lo que él ha dado a conocer como la sociología de las emergencias y 5 formas diferentes de ecologías. Así pues, analizo las alternativas que están surgiendo, muchas de ellas desde el campo latinoamericano, para contrarrestar los ejercicios de monoculturas mediante ejercicios de ecologías. Les agradezco a la UNESCO, a Claxo, a Redalic y a Mélica por fortalecer estos espacios, por generar este concurso, por generar una voz colectiva que permita analizar y fortalecer diferentes estrategias para crear otras formas de comunicación científica que atiendan a la diversidad y a las formas diversas de producción del conocimiento. En este sentido, les agradezco mucho por haber seleccionado mi ensayo como parte de este concurso y espero que la discusión que ha sido iniciada en este concurso sea llevada y continuada en otros espacios. Muchas gracias. Los estudiantes, los académicos y el acceso abierto. Segundo lugar, Alan Francisco Colín Arce. Hola, mi nombre es Alan Colín Arce, soy un estudiante de pregrado en la Universidad Autónoma del Estado de México y participé en la categoría de estudiantes y académicos en el concurso de ensayo de acceso abierto. En mi texto lo que argumento es que la falta de alfabetización informacional entre estudiantes y académicos representa una barrera para el acceso abierto, además de las barreras de costo o de copyright. También esta falta de alfabetización informacional es una barrera. ¿A qué me refiero con alfabetización informacional? Es la capacidad para saber cuándo necesitas información, dónde encontrarla, cómo acceder a ella y cómo evaluarla. Los estudiantes y los académicos no siempre tienen desarrolladas estas capacidades porque se ven representadas en algunos comportamientos. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes se observa en el uso acrítico de Google Scholar o en la falta de habilidades digitales que tienen para encontrar información y evaluarla. Y en el caso de los profesores se observa, por ejemplo, en la publicación de revistas depredadoras, que son aquellas que cobran a los autores por publicar, pero no realizan una revisión por pares antes de publicar los textos. O también en el uso de compartir textos completos de artículos en redes sociales académicas como ResearchGate o Academia Edu, en vez de usar repositorios institucionales o repositorios temáticos que buscan la preservación de estos artículos. Para que se pueda combatir esta barrera, lo que yo propongo es fomentar la alfabetización de acceso abierto, que se refiere a educar y a fomentar entre estudiantes y académicos que busquen y revisen, consulten fuentes en acceso abierto y que publiquen en ellas, pero que además comprendan la importancia del acceso abierto. Y entonces así publicarían en abierto o consultarían textos en abierto, no porque se les estuviera obligando, sino porque ellos entienden la importancia y la necesidad de la apertura. Finalmente, en mi ensayo digo que aún no hemos visto las ventajas, todas las ventajas de tener la literatura científica en abierto, porque todavía hay miles de estudiantes y de académicos que no tienen las competencias informacionales suficientes para realmente beneficiarse del acceso abierto. El acceso abierto a la información en las universidades. En primer lugar,
Joaquín Rodrigo Iribarren Espinosa. Hola, mi nombre es Joaquín Iribarren. Soy autor del ensayo titulado Haciendo público el conocimiento, la invención de Alicia, ensayo que participó del concurso latinoamericano de ensayos sobre acceso abierto 2020 y que recibió uno de los primeros premios. El ensayo busca reflexionar sobre un evento fundacional, un evento que marca un antes y un después en la historia del acceso abierto en el Perú. Se trata de la creación del Repositorio Nacional Digital de Acceso Abierto a la Información Científica y Tecnológica, allá por el 2013. El ensayo intenta articular un conjunto de procesos, de escenarios, que entrelazados dan cuenta o explican cómo así se llegó a aprobar una ley que da origen al Repositorio Nacional de Acceso Abierto y que en el fondo responde a una pregunta axial y que ha motivado a muchos de los defensores del movimiento de acceso abierto en Latinoamérica y en el mundo. Me refiero así al conocimiento científico producido con financiamiento público, debe ser libre, gratuito, abierto. Pues bueno, con la aprobación del proyecto de ley que crea Alicia, se da una respuesta positiva a esta pregunta. El ensayo, como dije, transita por varios escenarios. Una idea ingeniosa en la Universidad Nacional de San Marcos, una estrategia de cooperación regional llamada La Referencia, que impulsa la implementación de repositorios nacionales, una red. El debate que hubo en el Congreso en torno a la ley de creación de Alicia, y la gestión de la información y el conocimiento que se llevó a cabo en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con respecto a la implementación de repositorios institucionales en el país. Las conclusiones principales de este ensayo son 4. La primera es que Alicia, el Repositorio Nacional, actualiza un orden de la información federado y imagina una red de repositorios institucionales en todo el país, que será responsabilidad del CONCITEC movilizar y ayudar en su creación. La segunda idea o conclusión de este ensayo es que la creación de Alicia hace público el conocimiento, traza unos límites entre lo que es la voluntad privada y lo que es la responsabilidad o la regulación pública. Atrae a los críticos del acceso abierto al Congreso de la República para poder ponerlos a raya, para marcar las fronteras de lo que son los conocimientos de valor público. La tercera idea es que la creación de Alicia no acaba en el momento en que se da la ley. El evento fundacional ha de repetirse, tiene que continuar. Y eso se da a través de un proceso de migración de las antiguas plataformas que estaban instaladas en cibertesis a otro tipo de plataforma de acceso abierto. Se caja negriza, es decir, se estabiliza una manera de hacer el acceso abierto, implementarlo a través de estándares y protocolos. Y por último, se crea a través de la implementación de Alicia un actor red con derecho propio, cuya agencia, cuya capacidad para hacer público el conocimiento no distingue entre lo nacional, lo regional y lo global. Muchísimas gracias por premiar este ensayo y espero que los lectores disfruten de un trabajo que suma a un movimiento a favor del acceso abierto al conocimiento en el Perú y en toda nuestra región. La ciencia pública o privada. Reflexiones hacia la equidad y participación. Primer lugar, Juan García Hernández.
Soy Juan García Hernández y de entrada me gustaría agradecer el espacio brindado, particularmente a los organizadores que hacen posible esta ocasión. Y bueno, para avanzar me complace compartir con ustedes algunos aspectos importantes de mi ensayo titulado Aproximaciones a una ciencia en común a partir del movimiento de acceso abierto. Subraya la importancia de ciencia en común, pues como veremos será el concepto medular sobre el cual se tejen las ideas principales del texto. Sin embargo, antes de continuar, me gustaría esbozar a grandes rasgos que el trabajo tiene como principal objetivo aproximarnos a la pregunta ¿cómo lograr una ciencia en común a partir de la defensa del Open Access en tanto movimiento? Responder dicha cuestión implica, por un lado, reconocer la ciencia como una actividad en común y, por otro, defender el movimiento de Open Access como una alternativa que pone en marcha una serie de principios que van a ser dialogados en nuestro presente, con el fin de vislumbrar territorios y lugares que resignifican la producción de saberes más allá de la lógica de un mercado caracterizado por la reducción del mundo de vida en favor del mundo tecnificado. En virtud de este pequeño resumen, iré explicando una serie de argumentos para clarificar el modo en que traté de responder a la pregunta aludida. Como seguro podrán sospechar, la tesis a defender es el acceso abierto sigue siendo un movimiento que puede conducirnos a configurar una ciencia en común. La simpleza de la anterior proposición esconde un andamiaje conceptual que trataremos de desenvolver en tres partes. En el primer apartado nos aproximamos al interrogante ¿por qué hacer una ciencia en común en el siglo XXI? En virtud de esta guía damos paso a un argumento de carácter metafísico en donde intentamos tipificar a la ciencia más allá de las dos miradas hegemónicas que regularmente la definen, a saber el mercado y el Estado. Para muestra de aquel argumento metafísico les comparto un pequeño extracto. Sostener una relación única con nuestro habitar y sobre todo llevarlo a lo común, es decir, a los demás, escribiendo así una ruta en donde la más extraña palabra puede nombrar lo más obvio y evidente, suprimiendo diferencias entre el vuelo de un ave y el aterrizaje de un avión. En suma, donde lo vivo no es lo calculable, donde la naturaleza no es más un recurso y lo artificial conviven armónicamente con lo natural. Allí en ese lugar donde la diferencia muta rumbo a la unidad primigenia que abandonamos cuando pisamos la tierra. Surgen aquellas señales de nuestras pisadas. Solo entonces ese camino hollado puede transmitirnos un mirar que nos facilite la compleja labor de refundar un porvenir auténticamente vivo y sobre todo común. Posteriormente nos centramos en conceptos de lo común, definiendo el sentido que ocupa nuestro ensayo. Para lograrlo nos ocupamos de algunas propuestas de académicos como Jonathan Rowe o Elinor Ostrom. Además fijamos nuestra reflexión en atender la oposición que existe entre el mercado y el Estado, caracterizando el modo en que cada ámbito se vincula con los recursos. Para ello describimos en términos generales la importancia de hablar de recursos en común con el fin de superar la dicotómica relación entre lo público y lo privado, que más allá de traer y generar una riqueza comunitaria, la obstaculiza. En ese intersticio interrogamos el lugar que ocupa la ciencia contemporánea. En consecuencia, arribamos a un diagnóstico preliminar que fija la ciencia como una propiedad virtual, desplazando el lugar corpóreo que en otras épocas ocupaba. Para ilustrar esta situación, nos enriquecemos de la perspectiva de varios académicos que trabajan en torno al marco conceptual del capitalismo cognitivo. Tras el anterior análisis, en la segunda instancia nos esforzamos en desplegar una serie de principios como pautas a seguir para la búsqueda de una ciencia en común. Entre estos principios encontramos en el movimiento de acceso abierto una alternativa para valorizar el conocimiento más allá de la valorización tecnificada. Entendemos dicho movimiento como el desarrollo y propagación de un conjunto de ideales, además de principios, que buscan producir un impacto en un determinado ámbito social. Más tarde nos encargamos de examinar con mayor detalle en qué consiste el movimiento y por qué sigue siendo vigente para arribar a una ciencia en común. Finalmente nos preocupa el hecho de mostrar propuestas que llevan a cabo lo que nosotros tratamos de reflexionar a lo largo de nuestro trabajo. Y por ello mostramos algunas alternativas, entre las cuales destacamos el proyecto de Francis Pinter, que nos enseña a poner en marcha los ideales de una ciencia en común en la medida en que rebasa las fronteras del mercado, estableciendo un modelo autónomo que favorece a instituciones y autores, creando así un horizonte donde es posible tejer lazos para crear un proyecto sostenible y en favor del beneficio comunitario. Por último, espero que la anterior exposición haya sido lo suficientemente puntual para despertar la inquietud y sobre todo animar la conversación. Sin más que agregar, me despido y les mando un abrazo y mucha serenidad. La ciencia pública o privada. Reflexiones hacia la equidad y participación. Segundo lugar, Patricia Isabel Catalán Durán. Hola, mi nombre es Patricia Catalán, estudiante del programa de Sociología de la Universidad del Atlántico. En el día de hoy expondré las principales ideas del mensaje titulado El acceso abierto, una apuesta por un modelo participativo contrahegemónico. Si bien el acceso abierto ha sido considerado como una herramienta propicia para la reducción de las desigualdades sociales y económicas en los países, también considero que el acceso abierto es una apuesta que, contrario a que subvierte el orden de un modelo neoliberal de producción científica, y lo subvierte en la medida en que promueve que
que los ciudadanos puedan tener acceso a la información sin necesidad de pagar por leer un artículo científico o pagar por tener acceso a cierto cúmulo o bases de datos, lo cual es ampliamente promovido. O sea, el pagar por acceder a un artículo científico es ampliamente promovido por ciertas bases de datos internacionales, pero que si los comparamos con los repositorios regionales de información que tenemos como Redalic y Latindex, podemos considerar que dichos repositorios promueven el acceso abierto. Asimismo, opino que el acceso abierto también contraria un modelo elitista de publicaciones científicas, puesto que dichos modelos solo están basados en medir el impacto social de resultados científicos a través de el número de citaciones que recibe un artículo o una determinada revista indexada. Sin embargo, ello hace que se dejen por fuera o no se consideren ciertos artículos producidos mediante una ciencia modesta que han tenido impacto en comunidades locales para satisfacer ciertas necesidades sociales y problematizarlas. Por ello, el acceso abierto permitiría que dichos artículos tengan una mayor visibilidad en bases de datos y en repositorios. Por otro lado, considero que el acceso abierto permite y promueve la apropiación social del conocimiento, así como una democratización del conocimiento, lo cual nos ayuda a construir ciudadanías activas, crítico-pensantes y empoderadas, que con ayuda del acceso abierto y de programas de formación para la utilización adecuada de estos recursos puedan transformar sus realidades. Políticas de acceso abierto en las universidades. Primer lugar, Emiro Alfonso Colina Medina. Les saluda Emiro Colina desde Venezuela. Seguridad ciudadana y acceso abierto. UNES, Ruta Democrática en Políticas de Investigación, es un planteamiento que discurre en torno a la producción de investigaciones sobre temas de orden social, político, cultural, institucional y estatal. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad es una casa de estudios especializada en seguridad ciudadana. Su comunidad de investigadores, constituida por docentes, estudiantes, funcionarios en general, crea su programa de intervenciones y lectura hacia el afuera plural, tenso e interpelante. La UNES también es un espacio que se funda en el compartir de saberes, en el ejercicio crítico, analítico de los actores sociales. En ese sentido, el acceso abierto es vital como política universitaria. El acceso libre y gratuito de toda la comunidad científica a los productos intelectuales que nacen en el seno de la universidad, de la UNES, y que son el reflejo del devenir de la seguridad ciudadana a través de sus actores. Políticas de acceso abierto en las universidades. Segundo lugar, Luis Ernesto Paz Enrique. Hola, ante todo un cordial saludo. Mi nombre es Luis Ernesto Paz Enrique, soy profesor e investigador asistente de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas en Cuba y fui ganador del segundo lugar del concurso latinoamericano de ensayo sobre acceso abierto 2020 en la categoría de políticas de acceso abierto en las universidades. Tengo el orgullo de ser la única representación de Cuba y el Caribe entre los premiados. Participé en el concurso con el ensayo Acceso Abierto en Latinoamérica, iniciativas y políticas científicas universitarias para su potenciación, cuyos objetivos se centraban en primer lugar en identificar las características de las políticas científicas latinoamericanas en torno a la socialización de la ciencia y examinar las iniciativas de acceso abierto llevadas a cabo en Latinoamérica
para la emancipación y democratización del conocimiento en la región. El estudio parte de que en Latinoamérica tiene una escasa presencia en las llamadas bases de datos de impacto o de corriente principal y que las políticas científicas de la región son potenciadoras fundamentalmente desde las universidades y se centran en la publicación de artículos de revistas de corriente principal. Como forma de contrarrestar la hegemonía del paper, varias universidades han creado iniciativas basadas en el principio del acceso abierto y cuyo propósito era democratización y puesta en valor del conocimiento producido en la región. En el ensayo se demuestra el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la innovación en América Latina que ha ido de la mano del Estado y que por lo tanto el trabajo científico más consolidado se produce generalmente en el entorno académico. Se identificaron las principales iniciativas latinoamericanas para potenciar el acceso abierto a la información y al conocimiento, destacando a Clase, Periódica, Redali y Latindec de origen mexicano, Publidec y Colciencias de Colombia, y la iniciativa con mayor relevancia, el proyecto Ese Cielo, liderado por Brasil. Las instituciones donde se han desarrollado estas iniciativas han tomado el principio del acceso abierto a la ciencia y al conocimiento como un derecho a todas las personas. Quiero agradecer por esta iniciativa a las instituciones convocantes, la UNESCO, Amelica, Redalí, Claxo y la Universidad Autónoma del Estado de México, y dedicar este premio a todos mis colegas y familiares por el apoyo brindado. Este premio constituye además un estímulo para continuar abogando por el acceso abierto a la información y al conocimiento científico. Muchas gracias. Políticas de acceso abierto en las universidades. Tercer lugar, Juan Alfonso Cruz Vázquez. Hola, buen día. Mi nombre es Juan Alfonso Cruz Vázquez. A grandes rasgos, mi ensayo titulado Etos académico y ciencia abierta en el siglo XXI, hacia la construcción de subjetividades científicas inclusivas mediante la diplomacia y la democratización del conocimiento, aborda la necesidad de construir comunidades científicas, académicas y de la sociedad civil mediante procesos diplomáticos que pugnen por el acceso abierto a cualquier producción académica y científica que democratice el conocimiento y permita desarrollar o apuntalar mejores condiciones para la toma de decisiones sociopolíticas en un marco de equidad e inclusión estructural, tanto a nivel latinoamericano como a nivel mundial. Así, para finalizar esta presentación, quiero agradecer a las instituciones organizadoras de este certamen por hacerme acreedor a una distinción en el concurso latinoamericano de ensayos sobre acceso abierto 2020. Muchas gracias. Acceso a la información e inclusión de grupos vulnerables. Primer lugar, Esther Bravo Gobea. Hola a todos, mi nombre es Esther Bravo Gobea y gané el primer lugar en la categoría Acceso abierto a la información e inclusión de grupos vulnerables, con el ensayo titulado El acceso abierto a la información e inclusión de grupos indígenas desde la perspectiva de los bienes comunes. Bueno, mi ensayo comienza reflexionando sobre la importancia del acceso abierto a la información para grupos indígenas, partiendo del entendido de que la información es un bien común y que el derecho a la información es fundamental para el ejercicio de diversos derechos políticos, sociales y culturales. El ensayo comienza resaltando la importancia de la información a lo largo de la historia. Después se problematiza la necesidad del acceso abierto a la información y al final se introduce la perspectiva de los bienes comunes y la inclusión de grupos indígenas. Algunos aspectos relevantes del ensayo es que la idea de los bienes comunes permite reconocer a la información y el conocimiento dentro de un marco de gestión comunal y de participación social vinculada al bienestar colectivo. Esta idea es interesante si se piensa que la información no se imaginaba bajo el control de sus propias comunidades, sino que solamente podía estar bajo lo público o bajo lo privado. Por ejemplo, pensemos en Wikipedia, que es un bien común que no pertenece ni al Estado ni al mercado, sino que es propio de los miembros de su comunidad, se gestiona y se nutre colectivamente. Entonces, el enfoque de los bienes comunes trae elementos para la... El enfoque de los bienes comunes trae elementos para mejorar la inclusión, la participación y la colaboración
de grupos indígenas a la sociedad de la información, que es uno de los destinos del acceso abierto. Además, el modelo de los bienes comunes representa una alternativa a las políticas estatistas y paternalistas a las que están acostumbradas la mayoría de las comunidades indígenas, para así dotarles de autonomía y autodeterminación sobre las formas en que crean, acceden y difunden recursos de información para su bien común. Otro aspecto relevante del ensayo es que ofrezco algunas ideas para mejorar la inclusión de grupos indígenas a partir del Estado y a partir de las propias comunidades, que sería a partir de la creación de bienes comunes. Espero que disfruten mucho su ensayo y les provoque algunas reflexiones nuevas. Agradezco al comité organizador por brindarme la oportunidad de participar en este maravilloso evento, además de permitirme representar a México y a mi universidad, la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Saludos. Acceso a la información e inclusión de grupos vulnerables. Segundo lugar, Manuel David Castillo Hoyos. Hola a todos, mi nombre es Manuel Castillo, soy psicólogo recién graduado de la Universidad ICESI en Cali, Colombia. Mi ensayo se titula Cuando el eufemismo se torna insulto, una reflexión sobre ciencia abierta en América Latina. Lo que yo hago en mi ensayo es defender la tesis de que hoy es imposible construir en América Latina una política de ciencia abierta mientras se haga sobre la base de la desigualdad social. Para defender esta tesis, entonces me remito y me pregunto qué es lo que estamos entendiendo por ciencia abierta. Entonces me remito a la definición de Budapest Open Access Initiative y la critico porque esta definición asume que de entrada todos los ciudadanos del mundo tenemos acceso igualitario a Internet, a electricidad, a las tecnologías que nos permiten navegar Internet y por supuesto a la educación que nos permite entender la ciencia y navegar todos estos servicios. Claramente cuando esta definición se choca con la realidad del continente latinoamericano, donde todavía tenemos millones de analfabetas, donde tenemos a millones de niños, niñas, jóvenes y adolescentes excluidos del sistema educativo, donde tenemos a millones excluidos de los servicios de Internet y de acceso a tecnologías que permiten navegarlo, esta definición se torna inútil, se torna insultiva. Entonces, a partir de ahí yo defiendo la tesis de que hablar de acceso abierto en América Latina es usar el término como un eufemismo que quiere ocultar una realidad vergonzante, y es que en América Latina la ciencia es de carácter abierto, pero solamente o exclusivamente para el sector ya privilegiado de la información. Es decir, cuando nos planteamos hacer la ciencia de carácter abierto en el Internet público, ese carácter abierto solamente va a ser para las personas ya privilegiadas, es decir, ya educadas en el idioma de la ciencia, que ya tienen acceso a Internet, que ya tienen acceso a computadores, que ya tienen acceso a electricidad y que ya están en el sector más cómodo de la sociedad, pero nos olvidamos de los millones que dejamos por fuera. Para continuar con el análisis de mi ensayo me hago dos preguntas, y entonces si estábamos hablando de acceso abierto, entonces estamos hablando de acceso abierto para quién, y estamos hablando de acceso abierto a qué tipo de información y a qué tipo de ciencia, porque también es importante recordar que la mayoría de ciencia no se escribe en español ni en portugués, sino que se escribe en otros idiomas, especialmente en el inglés, y dado que la mayoría de hijos de este continente no han tenido la oportunidad de acceder a educación o a una segunda lengua, acceder a educación que le permita aprender una segunda lengua, pues también terminan siendo excluidos de la mayoría de estas producciones y no pueden acceder a ellas a tiempo. Es por ello que yo defiendo la idea de parar de hablar de acceso abierto en América Latina, porque esto es algo que definitivamente no existe y se ha convertido en un eufemismo que al mismo tiempo es un insulto para aquellos que están definitivamente excluidos de todos este tipo de servicios, para aquellos que no han podido tener acceso a la educación, que no tienen acceso a electricidad, que no tienen acceso a Internet y que hoy en América Latina son millones. Es por ello que esa es mi invitación, y es a detener el uso del eufemismo y a empezar a construir una América Latina que asegure estos servicios básicos para todos. Muchas gracias. Acceso a la información e inclusión de grupos vulnerables. Tercer lugar, Noel Isaí Reyes Escobar.
Un saludo cordial para todos y todas. Mi nombre es Noel Isaí Reyes Escobar. Soy estudiante de licenciatura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Previo a iniciar con este análisis, es importante recordar que los derechos humanos evolucionan, que los tratados en materia de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación acompaña la evolución de los tiempos y las condiciones de la vida actual. Es así que ello me llevó a escribir el ensayo titulado Acceso abierto a la información como un derecho humano fundamental y su protección y garantía para grupos vulnerables en situación de exclusión en la configuración de políticas públicas. Asimismo, los estados se organizan para garantizar y proteger los derechos humanos. Forman parte de organizaciones internacionales y han ratificado diversos tratados en materia de derechos humanos, de los cuales se desprenden las dos obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos para todas las personas sin discriminación alguna. Pese a ello, existen grupos vulnerables que por su condición política, económica, social, son excluidos y presentan mayor riesgo de vulneración de derechos humanos. Asimismo, se ha establecido el derecho a la ciencia que involucra no solo la participación, sino que el beneficiarse de la ciencia, lo que permite establecer que el acceso abierto a la información científica constituye un derecho humano que se desprende del derecho a la ciencia y en especial del derecho a la ciencia abierta, cuyo contenido ha sido impulsado por la UNESCO, que ha establecido que tanto los datos, conocimientos como mecanismos deben estar disponibles de manera libre y deben ser accesibles para todos. Por lo tanto, se permite establecer el carácter de derecho humano del acceso abierto a la información científica y debe ser relacionado y analizado conforme al principio de igualdad y no discriminación, estableciendo y considerando las principales circunstancias, necesidades y limitaciones de los grupos vulnerables, entiéndase, niños y niñas, mujeres, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad humana, entre otros grupos vulnerables que comparten como elemento común la falta de acceso a mecanismos, herramientas e instrumentos tecnológicos que permitan el acceso a conocimiento científico en material que está en acceso abierto a la información científica. Por lo tanto, los estados deben adoptar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias o de otra índole para garantizar el pleno goce y disfrute del derecho de la educación científica, a la ciencia abierta y el acceso abierto a información científica. Y el Estado debe garantizar en su conjunto los derechos humanos. Muchas gracias. Acceso a la información e inclusión de grupos vulnerables. Tercer lugar, Samara Pereira Gonzaga dos Santos. Meu nome é Samara, eu sou estudante de Direito na Universidade Estadual de Santa Cruz, no Brasil. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo meu ensaio ter sido um dos selecionados. O meu trabalho tem como título E-Acessibilidade, Mudanças no Acesso à Informação para a Inclusão de Pessoas com Deficiência Visual no Brasil. É notório que nos dias atuais discute-se a importância da popularização da informação. Entretanto, é pertinente lembrar que uma informação ser considerada acessável, ou seja, estar disponível, é diferente de ser acessível, capaz de ser utilizada por todas as pessoas. Nesse sentido, eu proponho que repositórios e revistas online adaptem seus sites para que pessoas com deficiência visual possam se beneficiar dos conteúdos acadêmicos e científicos ali dispostos. Outra questão que eu considero pertinente é a criação de centros de ensino de informática para que as pessoas com deficiência visual possam aprender a utilizar a internet de modo autônomo. Ainda há que se falar que elas precisam também ser incentivadas a produzir conteúdo. Elas não devem ser meras receptoras, mas capazes de criar novos conteúdos através do conhecimento adquirido. Por fim, ambientes como livrarias e bibliotecas que se utilizam de máquina para que as pessoas possam procurar informações e livros ali, precisam também adaptar suas máquinas com o uso de linha de braille para que as pessoas com deficiência visual possam ter acesso sem precisar de qualquer auxílio. Dessa forma, eu acredito que elas vão estar não somente ampliando o conhecimento, mas melhorando sua vida em diversos aspectos, inclusive o profissional. Muchas gracias y muchas felicidades a todos los ganadores. De verdad, son unas reflexiones muy interesantes. Los invito a seguir esta conversación en las redes sociales.
podemos, hay varias preguntas, de hecho hay bastantes preguntas, ya no tenemos tiempo para responderlas, una disculpa, pero les invito a seguir la conversación a través de las redes sociales. Vamos a compartir estas preguntas y les pido a los ganadores que nos ayuden a contestarlas a través del Twitter y poder seguir esta conversación en las redes sociales. Y antes de pasar al mensaje de cierre con el doctor Eduardo Aguado, quisiera hacer un reconocimiento también muy especial y muy grande al doctor Banu Neupane, que está también por ahí conectado, porque sin él esto verdaderamente no hubiera sido posible. Él creyó en este proyecto, ha apoyado a la región de una manera impresionante y ha realmente trabajado porque este proyecto fuera posible, entre otros proyectos de acceso abierto que hemos llevado ya a lo largo de varios años. Entonces, muchas gracias, Banu, por todo el apoyo. Y ahora sí, sin más, Eduardo, si quieres cerrar el evento, adelante. Gracias. Conceptos inteligentes, claros, fuertes, críticos. Qué maravilla escucharlos de nuestros jóvenes. Gracias por permitirme cerrar este magno evento. En verdad me siento muy alegre y honrado, y miren que ya tengo más de 2 décadas en esto del acceso abierto. Primero quiero unirme al reconocimiento a nuestra querida amiga y maestra, la doctora Dominique Babini. Su accionar junto a todo el equipo de Claxo ha sido determinante en la conformación del ecosistema editorial del acceso abierto latinoamericano. Eso es algo que nunca deberemos olvidar en la conformación de nuestro itinerario. Hoy es un motivo para celebrar, sin duda. En primer lugar, porque las organizaciones de las que depende la ruta que sigue el acceso abierto y la ciencia abierta en Latinoamérica trabajaron conjuntamente para darle un espacio a nuestros jóvenes y ellos cumplieron con toda energía, frescura, fuerza y originalidad a través de sus ideas. Y eso es no solo reconfortante, sino prometedor, porque vemos que las voces roncas pueden ser sustituidas por voces frescas, fuertes y audaces. Por ello hay que felicitar a UNESCO, Claxo, UAM, Amelica y Redalic. Es claro que este es un esfuerzo colectivo. Solo la unión de diversas manos e ideas nos permiten arribar a tales logros. A todos los que colaboraron, organizadores, evaluadores y participantes, siéntanse satisfechos porque sus esfuerzos se vieron recompensados con creces. Felicitamos a los cerca de 70 jóvenes que participaron de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela, y particularmente a los ganadores. Ojalá los organizadores acuerden, con el apoyo decidido de UNESCO, que cada año se reunirán para convocar, recibir y hacer visible las ideas de nuestros jóvenes. Ojalá sea el inicio de un evento que se convierta en tradición y forme parte del itinerario de acceso abierto. Los trabajos encontraron un eje articulador: la equidad y la justicia como escenarios a lograr por el acceso abierto, una asignatura pendiente para todos aquellos actores que lo apoyan. La equidad no se ha logrado porque el movimiento de acceso abierto, con sus declaraciones de Budapest, Berlín y Bethesda, definió como objetivo abrir, poner a disposición, dejando de lado 2 variables que al paso de los años muestran un peso determinante: el modelo de negocio, sustentabilidad del acceso abierto y la capacidad de absorción y aprovechamiento de los actores que abren su conocimiento y lo comparten. Lo anterior nos obliga a afirmar que acceso abierto hoy es un término confuso que involucra modelos totalmente contradictorios. Nos interesa el acceso abierto en general, no interesa el acceso abierto en general. Interesa el acceso abierto que abre el conocimiento para compartir y busca mejorar las condiciones sociales de nuestros países e instituciones. No apoyamos, seamos claros, el acceso abierto que ha convertido el conocimiento en mercancía y solo busca el beneficio económico, ya sea a través de la suscripción o del pago por publicación, APC. Apoyamos el acceso abierto no comercial, propiedad de la academia. Por ello, las instituciones organizadoras impulsan el acceso abierto diamante para hacer que la sostenibilidad y la biodiversidad sean los valores predeterminados del acceso abierto. El sentido del acceso abierto busca que los académicos retomen el control de su propio trabajo y futuro,
Se trata de retomar el control porque el sector académico, respaldado por estructuras universitarias que tienen en su misión la enseñanza, la investigación y la difusión de la cultura, son las únicas que pueden hacer que la infraestructura, los datos y la diversidad de publicaciones académicas, revistas, libros y materiales se mantengan cumpliendo su función como bien público. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos, a los más de 180 espectadores que tenemos también conectados. Muchas gracias. Sigamos esta conversación y esperemos también que podamos hacer esta segunda edición de este concurso. En los próximos meses tendrán noticias. Muchísimas gracias a todos.